Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar al aire en esta hora, aquí en las instalaciones de la Iglesia Evangélica Ebenezer, Evangélica Misionera. Y es para mí un privilegio poder traerles este consejo de la palabra del Señor. Y les invito a aquellos radioescuchas que busquemos el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Allí vamos a tenerlo en una meditación muy especial y con un tema muy lindo. Un libro muy especial. Ese es el tema que traemos en esta hora para todos aquellos hermanos, hermanas, pastores y líderes que escuchan esta enseñanza del despertar de las misiones. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que has visto. Vamos a hacer una corta oración. Padre, te damos gracias por este momento lindo que estamos saliendo al aire, Señor. Bendice a todos aquellos que están por escuchar este mensaje, aquellas personas que nos sintonizan, bendícelos, aquellos que están sintonizando en sus vehículos, en sus casas, en cualquier lugar donde ellos se encuentren, Señor, aquel joven, aquella dama, aquel caballero, aquel anciano, aquella pareja, aquel matrimonio. Señor, bendícelos a todos, que tu palabra corra y sea glorificada y pueda llegar al corazón y suplir la necesidad, Señor. Da entendimiento y sabiduría para poder entender este mensaje. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, les decía que traemos un tema titulado Un libro muy especial, que es el libro de Apocalipsis. Nunca profetices, dijo el cómico estadounidense John Williams, porque si tu profecía es errada, nadie la olvidará. Y si tu profecía es correcta, nadie la recordará. Así que nunca profetices. Comienzo con estas palabras porque a través de los siglos, hermanos y amigos, las profecías han venido y se han ido. Amén. Pero sin embargo, este libro fascinante del libro de Apocalipsis, Juan presenta una de las informaciones esenciales para todo el pueblo cristiano. Amén, amados hermanos. No solamente para apreciar este libro tan lucrativo, de tanta información para nosotros, sino que es uno de los libros que la Biblia nos da a través del Espíritu Santo para entenderle. Mucha gente, cuando se refiere uno al libro de Apocalipsis, muchas veces no lo quieren mirar, no lo quieren leer, no lo quieren ojear. Amén, hermano. Pero aparece en este primer versículo la palabra Apocalipsis. Desdichadamente, voy a ponerle así, desdichadamente, hoy en día, en estos años o en este tiempo que estamos viviendo, la gente le da un sinónimo a la palabra Apocalipsis o al libro de Apocalipsis y le da el seudónimo de caos, de problemas, de catástrofes. Oiga, qué tremendo, porque al leerlo aparecen muchas cosas allí. Pero el verbo del nombre de Apocalipsis es un verbo griego que no es simple, pero sí significa quitar la cubierta, revelar o hacer manifiesto aquello. ¿Cuántos alaban al Señor? En este hermoso y bello libro, el Espíritu Santo levanta, hermano, oiga qué lindo, el Espíritu Santo levanta el telón y nos da a cada uno de nosotros el ver a Cristo glorificado en el cielo, en el cumplimiento, fíjese bien, de los propósitos en los cuales Cristo vino a morir aquí en la cruz del Calvario. Ese propósito soberano que nuestro Dios Jehová le permitió
al Hijo Jesucristo venir a ser, hermano, esa parte de poder salvar al mundo de sus pecados y a su nombre. En otras palabras, hermanos amados, la palabra Apocalipsis o el libro de Apocalipsis es un libro abierto. ¿Qué es? Es un libro abierto en el cual Dios revela sus planes, revela sus propósitos. ¿Para quién piensa usted que lo revela? Para la iglesia. Amén. Porque una persona que no conoce a Cristo no va a entender este libro de revelación. Este libro que nos permite al pueblo de Dios conocer el futuro. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay un libro en el Antiguo Testamento llamado el libro de Daniel. Este libro de Daniel termina con un término descriptivo de la profecía que Dios le da a Daniel, que Dios le permite a este hombre de Dios muchas instrucciones en este libro. Pero en el capítulo 12, versículo 4 del libro de Daniel, aparecen estas palabras tremendas en donde dice: cierra las palabras y sella el libro. Amén. Eso le dice Dios a Daniel. Pero note lo que le dice a Juan en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 10. Allí Dios le da, hermano amado, a Juan instrucciones contrarias o opuestas. Note lo que dice el versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo, que dice, está cerca. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Por qué le dice? Surge la pregunta: ¿por qué le dice Dios a Juan que en vez de sellarlo, lo abra? Amén, hermano. Porque Dios es un Dios de sabiduría, o es el Dios de sabiduría. Desde el Calvario, la resurrección y la venida del Espíritu Santo, Dios nos ha dado a la iglesia paso a paso, hermano, las instrucciones. Escuche, las instrucciones que tenemos nosotros en este libro negro llamado la Biblia. Amén. Vamos a ver qué nos dice el libro a los Hebreos, si fuera tan amable, en el capítulo 1 del libro a los Hebreos. Allí una vez más el escritor a los Hebreos habla en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, note que dice, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo el universo. Entonces, el cumplimiento del propósito de Dios en el Antiguo Testamento estaba oculto. ¿Qué estaba el propósito de Dios? Oculto. Amén. Hasta que vino Cristo, dice que rompió el velo en dos. O sea, la revelación de la salvación a través de Jesús se nos fue dada a nosotros los gentiles, que no éramos pueblo de Dios, pero al aceptar a Cristo como el Salvador de nuestra vida, venimos a ser pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, el tiempo, dice aquí el libro a los Hebreos, que se acerca. ¿Qué pasa con el tiempo? Que se ha acercado. Volvamos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo, que dice, está cerca.
capítulo 22 que leímos, allí nos vuelve a decir esa parte. Entonces, la profecía, hermano, de Juan es una profecía primordial, única, donde se nos permite a nosotros ver la revelación de Jesucristo hacia nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Y nos permite revelar ese futuro del mundo, de la tierra. La iglesia es la única que puede tener esa visión de la revelación del futuro, de lo que va a ocurrir en este mundo. Aleluya. Amén. Entonces, no hay ninguna contradicción en lo que corresponde, hermano, a la persona de Cristo y la profecía, porque Dios, que es un Dios de amor, permite que en nuestra vida podamos ver en todos estos 22 capítulos a Cristo de una manera muy especial. Amén, amados hermanos. En el capítulo 1 y el capítulo 3 de Apocalipsis se nos es revelado a Cristo como el sacerdote, un sacerdote exaltado y un rey ministrando a las iglesias. Amén, amados hermanos. Como ese rey que está ministrando a las iglesias de Asia Menor. Pero en el capítulo 4 y capítulo 5 se ve el cielo, que está el Señor, está glorificado el Cordero de Dios, está reinando en su trono. ¿Cuántos alaban su nombre? En el capítulo 6 hasta el capítulo 18, Cristo es visto como el juez de la tierra. Qué tremendo, hermano, amén. Y en Apocalipsis 19, Él vuelve a la tierra como rey, pero un rey vencedor. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, el libro en su totalidad, hermano, concluye con el esposo celestial que es escoltado o va escoltando, vamos a ponerle así, a su esposa, la iglesia. Amén. A una ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén y a su nombre. Entonces, el Espíritu utiliza en estos capítulos, amados hermanos, utiliza al apóstol Juan para darnos a cada uno como iglesia 3 clases de literatura. Estas 3 clases de literatura son literaturas inspiradas, son evangelios inspirados que Dios le permitió a través del Espíritu Santo a Juan. Estas 3 epístolas y el libro de Apocalipsis son el propósito correcto para que tú y yo busquemos el contenido de estas epístolas. Amén. Amén, amados hermanos. Para que tú y yo estemos seguros, para que en tu vida, en mi vida, haya vida en abundancia. Amén. Para que la iglesia tenga una vida reveladora. Escuche. Para que la iglesia tenga una vida reveladora. No que venga cualquier persona y te diga una profecía, te diga algo falso de lo que Dios quiere decirte a ti, hermano, y sea falso. Dios te va a hablar a ti mientras tú le busques, y seas una mujer, un hombre santificado. Dios va a hablar a tu vida a través de la palabra. Amén. Entonces, cuando esta parte la leemos en estas 3 epístolas, le dije yo, y el libro de Apocalipsis, Dios nos da una recompensa. Amén. En primer lugar, Dios nos ha brindado a través de Jesucristo una salvación. ¿Qué nos ha dado? Una salvación. Luego el Espíritu Santo nos ha santificado a nosotros, la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no me refiero a un lugar de 4 paredes. Me refiero a usted que nos va escuchando en esa radio o está escuchándonos a través de cualquier medio. Nos está escuchando usted. Como iglesia, a través del Espíritu Santo, usted ha sido santificado.
Usted debe de buscar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo su ser. Bendito su nombre. Pero también nos ha dado en esa recompensa de la vida, nos ha dado un lugar en el cielo. Aleluya. Así es que Él nos ha constituido también como sacerdotes de Dios. Y como sacerdotes de Dios nos permite el Señor Jesús verlo a Él también como un sacerdote. El sacerdote, amén, que nos ministra a cada uno de nosotros. Y vemos a Cristo en el libro de Apocalipsis como un rey. Amén. Este libro de Apocalipsis se cree que Juan lo escribió alrededor del año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Tito y Flavio y Domiciano. El emperador, hermano, había exigido que se le adorara a él como Señor y Dios con D grande. Amén. Y la negativa de los creyentes de aquel tiempo, de los cristianos de aquel tiempo, era, hermano, que debían de obedecer el edicto que estas personas tenían, si no debían de ser perseguidos y muertos. Amén. Entonces, lo que se habla, hermano amado, en esta parte es que Juan fue puesto, hermano, como un hombre de Dios, fue llevado a la isla de Patmos. Allí lo mandó uno de estos emperadores, mientras, hermano, los hermanos que estaban allí en Roma eran muertos por la persecución. Amén. Por eso es que Juan en los primeros capítulos habla de que él está allá en el mar, en aquella isla. Allí, hermanos amados, allí Juan, porque fue una permisión de Dios que Juan estuviera en aquel lugar para que escribiera este libro hermoso de revelación. Y a su nombre, durante el ministerio terrenal de Cristo, Juan y sus hermanos, que son Jacobo, le pidieron a Jesús lugares especiales. ¿Recuerdan eso? Lugares especiales de honor, hermano, a la par de Jesús. Si recuerdan esa parte en el libro de Juan, en el libro de Mateo, perdón. Allí Jacobo fue uno de los primeros apóstoles que murió como mártir. La muerte de este hombre fue algo tremendo que ocasionó una persecución en aquellos tiempos. Amén, hermanos amados. Ahora no estamos siendo perseguidos en este país. En algunos países del Medio Oriente, para llevar la palabra del Señor, que son países muchas veces con otro entorno religioso, el cristiano sí es perseguido. Pero en Centroamérica, en Suramérica, hermano, aquí en este país hermoso de los Estados Unidos, no hay una persecución violenta para el cristianismo. Amén, hermanos amados. Entonces surge algo hermoso, una pregunta hermosa. ¿Cómo le da el Señor a Juan el contenido de este libro como siervo de Dios? De acuerdo, hermano, a los primeros versículos del 1 al 2 del capítulo 1 de Apocalipsis, el Padre le da la revelación a Jesús y Jesús le da la revelación o que escriba al apóstol Juan. Por eso es que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén, hermano amado. Como ese intermedio, el ángel del Señor le da a Juan. Amén, hermanos amados. Esa información tan valiosa, eso que, hermano amado, Dios utiliza muchas veces los ángeles para ejecutar muchas cosas, para proteger a su pueblo, para poder, hermano, que cada uno de nosotros podamos confiar que Dios nos ha dado, hermano, ángeles a nuestro alrededor. ¿Correcto, hermano?
pero no vamos a hablar directamente de los ángeles, del trabajo de los ángeles, pero sí es importante saber que nosotros tenemos a nuestra disposición personajes celestiales para que cada uno de nosotros, hermano, podamos darle órdenes. ¿Me explico, hermano? Tal vez usted se quede un poco asustado de lo que hablé, pero es bíblico y yo le invito a usted a escudriñar la palabra del Señor. Bueno, algo que me llama la atención es la importancia, hermano, de mostrar Cristo. Escuche bien esto, de mostrar Cristo mediante esas señales apocalípticas, hermano, a cada uno de aquellos personajes del Nuevo Testamento. En este caso Juan, vea, a Juan se le da esta señal, una señal. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis 12, esa señal que Juan escribe, que se la da también allí en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza. También en los evangelios que Juan utiliza también atrás, hermano, en los milagros también que Jesucristo hizo a la gente de aquel entonces, milagros que fueron eventos, hermano, que fueron llevados a través del mensaje para la gente que no conocía al Señor. Algo tan profundo, hermano, de lo que el Señor podía dar, no como una exhibición del poder de Dios, sino como una necesidad a la gente. Amén, amados hermanos. Pero volvamos a Apocalipsis. Al estudiar este libro encontramos cantidad de simbolismo, de mucho relativismo del Antiguo Testamento. Muchas cosas que el Antiguo Testamento tiene están aquí en el libro de Apocalipsis. Amén. Por eso es que Juan utiliza el simbolismo, utiliza el tipo o el código, como usted quiera llamarle, espiritual. Juan lo tuvo que tomar, hermano, porque fue enseñado a través del Espíritu Santo en la persona de Cristo. Amén, hermano. Entonces, algo que estaba en uso en aquellos tiempos, hermano, eran las imágenes. Por eso es que aparece en la historia de los primeros cristianos para enseñar, hermano, la enseñanza, pongámosle así, los días domingo, aparece ya, hermano, que la maestría o los maestros o las maestras de las escuelas dominicales empiezan a hacer la figura de cómo era Cristo. Por eso es que actualmente todavía se piensa que el rostro de Jesús es dibujado con pelo largo, con una barba. Amén, hermano, porque era así como le enseñaban, como pensaban las personas del Nuevo Testamento. Amén. Pero mi Cristo es más bello, Él es la belleza. Amén. Él no se puede contradecir con su palabra, que el hombre le es deshonroso crecerse el cabello. Amén. Debe el hombre de Dios, amén, hacerse el recorte de cabello y no debe dejar que su cabello le crezca. Amén. Pero decía que Juan tomaba mucho simbolismo debido a ese tiempo que se estaba introduciendo, hermano, las imágenes, a través de que pensaban que Dios así se revelaba, y recopilaban muchas veces en muchas iglesias dramas emocionantes de cómo, hermano, el Apocalipsis enseñaba la revelación, y ponían dibujos, pongámosle así, animados, o dibujos que perseguían a la gente en esos dramas. Amén, hermano. Algo que, hermano, muchas veces podía traer una enseñanza bastante concreta en esos escritos lindos. Podemos dar un gloria a Dios al Señor. Bendito sea su nombre. Aunque en este libro, amados hermanos, de Apocalipsis, fue enviado este libro originalmente, si usted se fija,
en los primeros 4 capítulos, originalmente fue enviado a las 7 iglesias que estaban localizadas en el Asia Menor. Juan nos indica algo bien especial y con mucha claridad, que todos y cada uno de nosotros como creyentes debemos de leer el libro de Apocalipsis. Amén, amados hermanos. Debemos de leerlo. Es más, Dios promete bendiciones. Amén. Bendiciones especiales para que usted y yo leamos y obedezcamos este libro. Aparece la palabra allí, leer, el verbo leer, que quiere decir en el Nuevo Testamento, cuando aparece ese verbo leer en hebreo, quiere decir que la persona, fíjese bien, que la persona debía de leer el escrito, el rollo, en voz alta. Amén. Entonces, en primer lugar, el libro de Apocalipsis se leía en voz alta en las reuniones de las iglesias de aquel periodo. Se leía en voz alta. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, envía esta carta a las 7 iglesias. Amén. Y se leía en toda Roma, donde estaban las iglesias cristianas. Se leía en el territorio de Corinto, en Galacia, en Éfeso, en la ciudad de Filipos, en la ciudad de Colosas. Y allí, hermano, también se leía este libro en Tesalónica. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Entonces, las iglesias, aunque tuvieran, tenía que ser escuchado. Bendito su nombre. Juan no envió este libro de profecías a cierta iglesia, pongámosle así, a las asambleas de Dios o a las iglesias del Nazareno, etcétera, etcétera, sino que lo que Juan envía es el mensaje directo de Cristo para todo el mundo cristiano de aquel entonces y de este entonces. Amén, amados hermanos, bendito sea el Señor. El pueblo de Dios debe de escuchar el mensaje apocalíptico para poder tomarlo para sí y poder buscar a Dios, porque le está revelando el futuro de la humanidad. Bendito su nombre. El libro de Apocalipsis es un tesoro. ¿Qué es? Es un tesoro que cada uno de nosotros debemos de leerlo. La bendición vendrá cuando tú y yo leamos el libro de Revelación. Que Dios te bendiga y te guarde. Se despide de ti tu hermano y amigo Salvador Cruz, del despertar de las misiones. Un aplauso. Los tiempos. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Quiero darles 2 términos muy especiales y muy importantes acerca de este estudio llamado los tiempos. Primero, Kairos. Kairos es un término griego que traduce la palabra hebrea que significa tiempo, referido a la acción de Dios en el mundo. Kairos es primeramente una medida apropiada, una proporción adecuada en el sentido de tiempo definido, ocasión o tiempo oportuno, según Pablo en Gálatas 6:10.
En contraste con la otra palabra griega para tiempo, o sea, cronos, de la que se deriva del castellano cronología, kairos destaca no la duración de un periodo, sino su peculiaridad. El Padre ha puesto en su sola potestad tanto los tiempos, o sea, los cronos, como las sazones, kairos, Hechos 1:7. Cronos define la duración y la cantidad, kairos la calidad, el tiempo significativo. Dios fija los tiempos y los momentos por su buena voluntad, Primera de Tesalonicenses 5:1. Especialmente la plenitud de los tiempos, Efesios 1:10. Es decir, la intervención decisiva de Dios por la encarnación redentora y la parusia final. De principio a fin, Dios es el Señor de los tiempos. Cronos. Esta es una de las palabras griegas más comunes para tiempo en el Nuevo Testamento. La otra palabra, kairos, en realidad es la segunda palabra la que tiene significado teológico. Cronos, de la que obtenemos cronología, se usa para tiempos en el sentido de duración, mientras que kairos significa tiempo en el sentido de un periodo fijo y definido. En el griego moderno, kairos significa tiempo, mientras que cronos significa año. Kairos a menudo se traduce correctamente como estación o época en las versiones modernas. Es significativo en el énfasis novotestamentario que kairos aparece más frecuentemente, 36 veces en la Biblia, que cronos 53 veces. En la Escritura el tiempo es considerado en su significado redentor y frecuentemente en su sentido escatológico. Cronos es el tiempo considerado simplemente como tal, la sucesión de momentos. Kairos es tiempo que produce sus varios nacimientos. La palabra tiempo. Tiempo e historia son conceptos cruciales para la cristiandad, porque el tiempo hace posible la creación. Todo el panorama de la historia de la salvación, la encarnación, la libertad humana y el movimiento de esta era hacia una meta significativa. Sin el tiempo, tal acción no sería posible ni importante. Todo estaría cerrado en un sistema sin movimiento, sin un observador que lo contemple, lo goce o actúe sobre él. De esta manera, el tiempo es, en un sentido teológico y filosófico básico, no debe situarse dentro del punto de vista científico ni tecnológico. Debe considerarse como el paso o duración concebido dentro del marco de referencia de la persona que lo experimenta. Y mientras que cronos puede referirse al simple paso de dicho tiempo o al tiempo medido por los relojes y calendarios, kairos se refiere a la importancia del tiempo y cumplimientos oportunos. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. Se puede ver al tiempo o a la temporada como aquello que provee la posibilidad para el nacimiento, la vida, el crecimiento, la creatividad y perfección. Por otro lado, puede ser visto como un poder que esclaviza al hombre, que lo desgasta, lo fatiga, lo envejece y lo mata. Lo temporal generalmente se contrasta con lo eterno. De esta manera adquiere carácter secular o de lo que pertenece a este mundo. En algunos sistemas teológicos puede también significar el orden de cambio o proceso del mundo material, opuesto a lo temporal de lo eterno. El tiempo pasado, presente y futuro, algunas formas de pensamiento tienden a enfatizar o a exagerar el uno o el otro. Hacer demasiado énfasis en el pasado produce tradicionalismo y autoritarismo.
darle más importancia a lo presente puede caer en imperismo o hedonismo. Ese hedonismo es estéril, o el placer es el sumo bien en esa palabra. Poner demasiado énfasis en lo futuro puede crear la búsqueda exclusiva de la utopía o de una forma violenta de revolución. Un cristiano puede observar una importante reunión del pasado, presente y futuro al aceptar la creación, la encarnación y la contextualización del pasado en el contexto presente que ve la historia, moviéndose en una dirección genuina hacia una meta proyectada por Dios. En la vida y pensamiento del cristiano, todo se une al cooperar con Dios en el cumplimiento de las metas divinas. Dios le bendiga. Los tiempos. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Quiero darles dos términos muy especiales y muy importantes acerca de este estudio llamado los tiempos. Primero, kairos. Kairos es un término griego que traduce la palabra hebrea que significa tiempo, referido a la acción de Dios en el mundo. Kairos es primeramente una medida apropiada, una proporción adecuada en el sentido de tiempo definido, ocasión o tiempo oportuno, según Pablo en Gálatas 6:10. En contraste con la otra palabra griega para tiempo, o sea, cronos, de la que se deriva del castellano cronología. Kairos destaca no la duración de un periodo, sino su peculiaridad. El Padre ha puesto en su sola potestad tanto los tiempos, o sea, los cronos, como las sazones, kairos, Hechos 1:7. Cronos define la duración y la cantidad, kairos la calidad, el tiempo significativo. Dios fija los tiempos y los momentos por su buena voluntad, Primera de Tesalonicenses 5:1. Especialmente la plenitud de los tiempos, Efesios 1:10. Es decir, la intervención decisiva de Dios por la encarnación redentora y la parusia final, de principio a fin. Dios es el Señor de los tiempos. Cronos. Esta es una de las palabras griegas más comunes para tiempo en el Nuevo Testamento. La otra palabra, kairos, en realidad es la segunda palabra la que tiene significado teológico. Cronos, de la que obtenemos cronología, se usa para tiempos en el sentido de duración, mientras que kairos significa tiempo en el sentido de un periodo fijo y definido. En el griego moderno, kairos significa tiempo, mientras que cronos significa año. Kairos a menudo se traduce correctamente como estación o época en las versiones modernas. Es significativo en el énfasis novotestamentario que kairos aparece más frecuentemente, 36 veces en la Biblia, que cronos 53 veces. En la Escritura el tiempo es considerado en su significado redentor y frecuentemente en su sentido escatológico. Cronos es el tiempo considerado, simplemente como tal, la sucesión de momentos. Kairos es tiempo que produce sus varios nacimientos. La palabra tiempo. Tiempo e historia son conceptos cruciales para la cristiandad, porque el tiempo hace posible la creación. Todo el panorama de la historia de la salvación, la encarnación, la libertad humana y el movimiento de esta era hacia una meta significativa. Sin el tiempo, tal acción no sería posible ni importante.
Todo estaría cerrado en un sistema sin movimiento, sin un observador que lo contemple, lo goce o actúe sobre él. De esta manera, el tiempo es, en un sentido teológico y filosófico básico, no debe situarse dentro del punto de vista científico ni tecnológico. Debe considerarse como el paso o duración concebidos dentro del marco de referencia de la persona que lo experimenta. Y mientras que cronos puede referirse al simple paso de dicho tiempo o al tiempo medido por los relojes y calendarios, kairos se refiere a la importancia del tiempo y cumplimientos oportunos. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. Se puede ver al tiempo o a la temporada como aquello que provee la posibilidad para el nacimiento, la vida, el crecimiento, la creatividad y perfección. Por otro lado, puede ser visto como un poder que esclaviza al hombre, que lo desgasta, lo fatiga, lo envejece y lo mata. Lo temporal generalmente se contrasta con lo eterno. De esta manera adquiere carácter secular o de lo que pertenece a este mundo. En algunos sistemas teológicos puede también significar el orden de cambio o proceso del mundo material, opuesto a lo temporal de lo eterno. El tiempo pasado, presente y futuro, algunas formas de pensamiento tienden a enfatizar o a exagerar el uno o el otro. Hacer demasiado énfasis en el pasado produce tradicionalismo y autoritarismo. Darle más importancia a lo presente puede caer en imperismo o hedonismo. Ese hedonismo es estéril, o el placer es el sumo bien en esa palabra. Poner demasiado énfasis en lo futuro puede crear la búsqueda exclusiva de la utopía o de una forma violenta de revolución. Un cristiano puede observar una importante reunión del pasado, presente y futuro al aceptar la creación, la encarnación y la contextualización del pasado en el contexto presente que ve la historia, moviéndose en una dirección genuina hacia una meta proyectada por Dios. En la vida y pensamiento del cristiano, todo se une al cooperar con Dios en el cumplimiento de las metas divinas. Dios le bendiga.